¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo como cada domingo. Estamos arrancando Cara o Cruz por Unicanal, también por el 13, 21:02, 23 grados en estos momentos la temperatura en Ciudad Capital. Vamos a hablar con Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República en el primer bloque, después con Carlos Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central del Paraguay. Y el tercer tema, esto que tiene que ver con las clases virtuales, la posición anunciada por el Ministerio de Educación, la recomendación. Es impresionante los casos de enfermedades respiratorias. 100% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. Esto no solamente se da en los niños, también en los adultos. Cantidad de casos de cuadros respiratorios. Se vino con todo, la influenza, se vino con todo también. Se han duplicado casos de COVID-19. Y en el último bloque vamos a hablar con Diego Galeano, el nuevo ministro de Deportes, ya cómo están los detalles para lo que va a ser en octubre los Juegos Odesur. ¿En qué quedó eso? ¿Llegamos, no llegamos en materia de infraestructura? La idea es que lleguemos, de lo contrario, imagínense ustedes lo que podría significar para el Paraguay el bochorno siempre y cuando no se tengan a punto las instalaciones para esos Juegos Deportivos. Les saludamos ya, está Santiago Peña. ¿Cómo está, Santiago? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Un gusto estar en contacto contigo y saludos a la audiencia de Unicanal. Bueno, una cuestión natural de las campañas políticas. Tengo entendido que el viernes arrancaste una gira por el departamento de Caazapá y terminaste ahora nomás. Hace un ratito llegué a casa, Jorge, así que le agradezco mucho a la producción que me permitió hacer este contacto vía Zoom y no tener que ir hasta el estudio. Fueron 3 días muy intensos, recorrimos 10 de los 11 distritos del departamento de Caazapá y terminamos hoy a la tarde un gran encuentro en la capital departamental. Muy contento, realmente fortalecido y con una enorme responsabilidad de llevar adelante los sueños y la esperanza de tanta gente. Estaba viendo un titular de uno de los diarios, ABC Color, ahora antes de arrancar el programa, un discurso que diste en Caazapá. Si ganás las internas de tu partido, el próximo 18 de diciembre, te vas a abrazar hasta con los cocoteros. ¿Dijiste eso? Dije eso, Jorge. En realidad tomé la frase que había dicho el líder de nuestra bancada en la Cámara de Diputados, Basilio Núñez. Él dijo hasta de una manera jocosa esta semana que pasó en una de las entrevistas que nosotros no tenemos ninguna duda que lo que manda tanto la democracia como el estatuto del partido es trabajar por el partido y que pasadas las internas nos abrazaremos con todos, incluidos los cocoteros. Claro, te preguntaba esto al inicio para poner un poco en contexto lo siguiente. Yo me escribía un artículo hoy en La Nación y una cuestión que preocupa, y tengo entendido que en ese tenor también vino el comunicado de la Unión Industrial Paraguaya, del Club de Ejecutivos. ¿En qué sentido? Las internas partidarias, Santi, terminan el 18 de diciembre. Entonces, es natural y estamos acostumbrados a ver que en este tiempo de campañas proselitistas se den diferencias entre los candidatos, entre un proyecto político y el otro proyecto político. Y sobre todo dentro del Partido Colorado, que es el partido que tiene la mayor cantidad de afiliados, es el partido que siempre está en el poder y ha sido opositor al mismo tiempo. Pero, a diferencia de otras internas partidarias, lo que preocupa hoy es esto que se dio el fin de semana pasado y que denota dos cuestiones. Por un lado, una desesperación del oficialismo, y por otro lado, lo más grave que a mí me parece es que se estén bastardeando las instituciones, como por ejemplo CEPRELAT, para un fin electoral. Entonces, ¿por qué hago énfasis en que las internas terminan el 18? Al día siguiente hay que pensar, ustedes los colorados tienen esa particularidad de abrazarse de esa unidad granítica, pero el daño que se le puede generar al Paraguay cuando se bastardean las instituciones, como ocurrió, como está ocurriendo ahora, eso es muy peligroso, Santiago. Súper peligroso, Jorge. Yo hoy estoy llevando adelante, Jorge, mi segunda precandidatura a nivel nacional para la presidencia de la República.
Eso me da cierta experiencia, no lo puedo negar, pero es muy poca experiencia comparada a personas que tienen 7, 8, 10 lecciones, tanto internas como generales, y que han acumulado un conocimiento enorme. Yo no me canso de preguntar, Jorge, a ver si en la historia política dentro del Partido Colorado, y mira que han habido capítulos oscuros de la historia del partido, incluido con una disputa que llevó hasta el asesinato de un vicepresidente de la República, pero nunca se había vivido dos eventos que estamos viendo en estas elecciones o esta candidatura de cara a las internas de diciembre. Una, nunca se había visto que un Estado haya utilizado el aparato represivo que tiene el Estado, que es justamente para buscar perseguir a los delitos y a aquellos que cometen los delitos, que se ha utilizado en función a una interna partidaria. Ni siquiera en los momentos cuando el presidente Duarte Frutos estaba en gobierno y era prácticamente inminente la emergencia de la figura de Fernando Lugo. Nunca el Estado, es más, pudiendo haberlo impugnado, él decidió no impugnarlo, ¿verdad? Y el otro elemento que dice la gente, nunca hemos visto algo así, es una persecución entre colorados. Siempre han habido diferencias, las internas siempre han sido procesos muy intensos dentro de la vida partidaria, pero nunca, como se está viendo hoy en la administración de Mario Abdo Benítez, se había perseguido de manera tan inmisericordia y tan ruin a funcionarios públicos, muchos de los cuales han ganado por concursos, no en esta administración, porque en esta administración ya no han habido concursos, sino de la administración anterior, personas que han trabajado por Mario Abdo en el 2015 en su candidatura a la presidencia del partido que perdió y luego en el 2017 en aquella que ganó, y que hoy, por no acompañar un proyecto que claramente es un barco a la deriva y que está destinado a naufragar, hoy no están acompañando, entonces están siendo perseguidos. Creo que esto es súper peligroso para la vida institucional, para las libertades. Y Jorge, creo que lo más peligroso de todo esto, que en esta polarización política vemos a dos grupos empresariales con medios de comunicación, me refiero al grupo Sucolillo y al grupo Bierzi, que están actuando de una manera coordinada con el gobierno, porque lo que ocurrió hace 8 días no fue una filtración, fue una entrega de información confidencial con fines políticos electorales que fue utilizado por parte de ellos como una campaña político-electoral, o sea, abiertamente ya haciendo militancia partidaria desde estos dos espacios económicos con presencia en los medios de comunicación. Y esto creo que es un capítulo todavía más negativo en la historia democrática, porque parece ser que como son dos facciones del Partido Colorado las que se están atacando, subestimamos el costo que tiene esto para las libertades de la ciudadanía. Pero imagínate, Jorge, si el que hubiese sido atacado, el que hubiese sido vulnerado, como lo fui yo hace 15 días, con información privada que el Estado tiene la responsabilidad de resguardar, hubiese sido un precandidato de la oposición con serias chances de poder ganar unas elecciones internas y unas elecciones generales. Esto hubiese sido un escándalo internacional. Hubiésemos estado viendo probablemente a esta altura ya una intervención de la Organización de Estados Americanos, que de alguna manera precautela las libertades, ¿verdad?, democráticas y políticas de los partidos y los actores políticos. Por eso creo que en este escenario que estamos viviendo de una polarización, de una división, creo que tenemos que tener la capacidad de parar la pelota, de analizar objetivamente qué es lo que está pasando y qué es lo que está haciendo este gobierno, el gobierno de Mario Abdo Benítez, que está llevando al Paraguay a un camino de inestabilidad económica, ya por 4 años, de inestabilidad política, y esto con serias consecuencias en materia social. Absolutamente, eso que decís, parar la pelota, estoy 100% de acuerdo. A ver, cuando acá también se mezclan los tantos, yo siempre celebro, nosotros, por la naturaleza de nuestra profesión, por la naturaleza de nuestro oficio, la del periodismo, yo siempre celebro las filtraciones, porque nosotros consideramos que hay un interés general y no tenemos la obligación de guardar esa información. Por eso cuando en un momento en nuestras manos cayó una información que tuvo que ver con una filtración de un ex dirigente deportivo, por supuesto nosotros analizamos, lo hemos publicado. Pero al querer hacer la comparación de que con eso se puede justificar hacer todo, yo hago la siguiente salvedad, que es la siguiente. Existen
funcionarios, para los funcionarios públicos, ellos sí tienen un marco legal que les impide revelar información que se considera confidencial. Entonces yo creo entender el tenor de esto que te motivó a través de, no sé quién es tu abogado, de recurrir a instancias judiciales para determinar y dejar posición de que esa actuación prácticamente nos pone en una situación de poner en riesgo, por un lado, lo que vamos a tener en un mes, esta evaluación de Gafilat, lo que tiene que ver con la confidencialidad de información que está todavía en etapas incipientes de investigación. Entonces yo creo que ese es el tenor de tu preocupación y motivación para presentar esa denuncia, que también, de hecho, ayer leía titulares que decían que desde el sector interno político al que perteneces, quieren utilizar el Ministerio Público como una herramienta de garrote para perseguir adversarios políticos, cuando que me parece que es totalmente a la inversa, Santiago. Así mismo, Jorge, pero bueno, yo me sentí en la obligación y en mi nombre, probablemente en el nombre de millones de paraguayos que se sienten hoy vulnerables. En estos últimos días, una cantidad enorme de personas se me han acercado, solidarizado, decir, Santiago, no te dejes amilanar, no me voy a amilanar absolutamente. Yo obviamente me he formado en materia de política pública, sé el valor de las instituciones y la importancia en el desarrollo de una nación, y ver lo que está ocurriendo no me podía quedar callado. Hablé con el abogado Ricardo Preda, quien conozco ya probablemente hace más de una década, fue abogado en materia penal del Banco Central. Luego, cuando me fui como ministro de Hacienda, él ya estaba trabajando, él venía trabajando ya hace varios años asesorando al Ministerio de Hacienda, así que trabajamos mucho también desde el Ministerio de Hacienda. Entonces, cuando surgió esto, hablé con él y dije, mira, no conozco en la materia legal, pero por favor decime si yo entiendo que acá se ha vulnerado un principio de confidencialidad que rige sobre la información que maneja el Estado, sobre los individuos. Me dijo efectivamente que sí, que eso obviamente está tipificado, está penalizado, y bueno, le dije que vaya adelante con una presentación, más que nada que se pueda identificar cuál fue el mecanismo que se vulneró, porque la información que se publicó, Jorge, es cierta. Los salarios que se publicaron son ciertos, son mis salarios como alguien que trabaja en el sector privado. Mi salario es similar al salario de los otros directores en la institución a la cual yo trabajo, y no es muy diferente al salario que tienen otros directores de otros bancos, ¿verdad?, dentro de la industria bancaria. Así que no hay ningún secreto ahí. La pregunta es cómo se vulneró un sistema que la legislación le obliga al funcionario público a proteger, ¿verdad? Entonces acá estamos hablando de un secretario del presidente de la República que levantó el teléfono, pidió esa información, le dieron con ligereza y él la subió al dominio público. Acá no estamos hablando de una filtración que pueda permitir la identificación de un hecho delictivo, ¿verdad? Yo soy una persona pública y reconozco eso. He sido de los, no sé, 25 años que estoy en el campo laboral, 20 he estado en el ámbito público y 5 he estado en el ámbito privado. Conozco perfectamente a lo que estoy expuesto y no tengo ningún problema. Mi vida es un libro abierto, siempre lo ha sido. Y por supuesto, si asumo la presidencia de la República el 15 de agosto, a los 15 días voy a tener que presentar nuevamente mi declaración de bienes. Pero lo que hoy estamos cuestionando, lo que hoy yo quiero saber es quién vulneró el sistema público que protege los datos de los individuos, de Jorge Torres, de Juan Pérez, de cada uno de los paraguayos, que hoy está siendo vulnerado y nos expone a que hoy es Santiago, el día de mañana puede ser Jorge, o el día de mañana puede ser cualquier actor político, empresarial, ¿verdad?, que pueda ser sujeto inclusive a extorsiones por parte del gobierno. Así que creo que esto es terriblemente peligroso. Yo creo que gran parte de esto pasa por la incapacidad intelectual, la incapacidad moral y la incapacidad política de manejar un gobierno a lo largo de estos 4 años. Y honestamente me preocupa todavía lo que nos queda, ¿verdad? Todavía 1 año y 1 mes más hasta que este presidente entregue el mando a quien sea electo finalmente el 30 de abril del próximo año. Y eso que mencionaste también recién, estas posiciones que se dio siempre, de hecho, los medios
de comunicación, por supuesto que pasa acá y en todas partes, pueden asumir posiciones políticas marcadas claramente a través de sus líneas editoriales. El problema nomás acá es que se contamina la noticia, y eso nos enseñan desde el día 1 en las clases de periodismo. La noticia no se contamina, lastimosamente acá sí pasa eso. ¿Por qué hago este comentario? Yo te decía hace rato, yo entiendo el tenor de la preocupación de estos gremios, como por ejemplo la UIP, el Club de Ejecutivo, que va en el sentido de que está señalando, pero automáticamente la posición sesgada que tienen estos medios de comunicación ya a esos sectores que sentaron una posición de preocupación por la filtración de información, que después en otra instancia se puede analizar el contenido de esa información, que ese es otro escenario, pero lo que preocupa es esa filtración, automáticamente ya se le titula o rotula como cartistas. Entonces yo me pongo también a analizar la situación de estos gremios que la próxima van a preferir a lo mejor hasta quedarse callados y ni siquiera se van a animar a sentar posiciones sobre temas tan preocupantes como esto que tiene que ver la utilización de información confidencial para usos proselitistas, para pasar factura política al enemigo político circunstancial, etcétera, etcétera. Ahí está lo que a mí me preocupa y que me parece que, por eso reitero, es la preocupación también y el sentido de la posición asumida por estos gremios la semana pasada, Santiago. Totalmente, Jorge, y estoy seguro que es el sentir de otros sectores empresariales que capaz que no tuvieron el coraje de salir a levantar la voz y a cuestionar, pero que hoy están siendo atemorizados. Simplemente, Jorge, quiero hacer una aclaración, y vos mencionaste la importancia que la prensa tenga acceso a información, yo reivindico eso, pero quiero aclarar en este punto, esta no fue una filtración. Sí. Esto fue una entrega, esto fue parte de un montaje, ¿verdad?, político, con el fuerte apoyo de estos dos medios de comunicación que se han venido preparando ya hace varias semanas. Y esto tuvo uno de los puntos altos, digamos, de esta trama, fue cuando el ex ministro del Interior, Arnaldo Yucio, quien fuera destituido por vínculos con el narcotráfico, él va a la Cámara de Senadores, ¿verdad?, todavía en la comisión permanente, la bicameral permanente del Congreso, en un receso, y sin el quórum, sin registrarse el quórum, la presidenta de la comisión permanente le permite a él hacer una serie de denuncias sin ningún tipo de sustento. Realmente presentó un mamotreto con una serie de acusaciones, atacando a diferentes sectores, ¿verdad? Por ejemplo, el mercado de capitales, sin conocer realmente que el mismo gobierno emitía deuda a través del mercado de capitales y la bolsa de valores. O sea, realmente no tenía ni pie ni cabeza lo que él presentó. Y obviamente a los pocos días él es destituido por el presidente Mario Abdo por sus vínculos con el narcotráfico. Y a partir de ahí se empezó a montar un esquema, primero que nada para tratar de blanquear a Arnaldo Yucio, generando tipo de informaciones donde la CEPELAT empezó a trabajar en un esquema y un montaje operativo, juntamente y en conjunto con periodistas de estos medios de comunicación. Entonces, esto fue un montaje con un objetivo electoral, que es sacar de competencia a un candidato a presidente de un partido y sacar de competencia a un precandidato a presidente de la República. Esto, mi querido Jorge, es un escándalo internacional mayúsculo, que nosotros lastimosamente hoy estamos dejando, parece ser, digo nosotros, los paraguayos y la sociedad paraguaya, estamos dejando pasar porque esta parece ser simplemente una pelea entre colorados. Y los colorados estamos acostumbrados a pelearnos y terminan las elecciones y después nos unimos todos, como yo creo que va a pasar. Pero esto está dejando consecuencias que van a ser duraderas en el tiempo. Porque Mario Abdo se va a ir, él va a dejar el gobierno. Pero los funcionarios públicos que fueron coaccionados, que fueron obligados a tener que infringir normas y leyes que le obligan a ellos a preservar la integridad de los procesos, son las personas que van a estar expuestas y son las primeras que van a salir a contar cada una de las arbitrariedades, cada una de las deshonestidades y los actos de corrupción
que hoy todavía no conocemos, mi querido Jorge. Acá el problema no es lo que ya sabemos, el problema es lo que nos vamos a enterar probablemente a partir del 15 de agosto del 2023, cuando este gobierno se vaya. Y los funcionarios públicos, y yo conozco de esto porque he estado en la función pública, van a ser los primeros en denunciar los actos de corrupción. Y ese es el temor que tiene Mario Abdo, ese es el temor que tiene este gobierno. El temor que tiene es que tienen un techo de vidrio y a partir del 15 de agosto los paraguayos nos vamos a enterar de todas las barbaridades que han hecho a lo largo de estos 5 años. Y ahí está también lo preocupante cuando se da este temor que está señalando por esa sucesión de hechos de corrupción que se dieron en este gobierno, que todo el mundo sabe, conoce y que van a saltar más. Porque hoy nosotros, inclusive también desde la prensa, estamos distraídos con esto de la entrega de información por parte de la CEPRELAT al Ejecutivo para esta operación político-mediática. Nos distraemos con una cuestión que tiene que ver con un grupo empresarial, particular, privado. Nos quedamos con eso cuando que hay otras cuestiones relevantes que hacen dos cosas. Por un lado, los problemas del día a día de la gente. Hace cuánto tiempo, desde octubre del año pasado, que tenemos un vicepresidente que está en campaña, no sabemos en qué momento cumple el rol que tiene que cumplir para ese cargo, y ahora un presidente de la República que también está abocado prácticamente en un 100% a la actividad proselitista. Entonces, cuando los medios también nos vemos obligados, y el otro día, yo el domingo pasado, cuando hablamos de este tema de la entrega de información de la CEPRELAT, yo le pedía disculpas a la audiencia. La gente debe estar harta, cansada de hablar siempre de lo mismo, del mismo refrito de todo el tiempo por parte de este gobierno, la misma historia y que no ha avanzado porque aparentemente no hay mayores elementos para que eso avance. ¿Dónde queda cuando nosotros nos distraemos en esos temas los problemas que hacen a que la plata no alcanza? El problema de la inflación, la suba del combustible, la inseguridad galopante, esos son los problemas de la gente y que ustedes los políticos, Santiago, deberían estar concentrados en buscar las soluciones, en armar un equipo y mostrar cuál es la solución para cuando se conquiste el poder. No esto que están haciendo quienes hoy están administrando el poder, que dicen que quieren continuar con el mismo modelo, que descuidan su rol fundamental. Yo supongo que la gente se percata de esto. Totalmente de acuerdo, Jorge, totalmente de acuerdo y es también la sensación que yo tengo de los recorridos que hago. Acá también creo que hay que separar, ¿verdad? Hay un microclima político, ¿verdad? Y los políticos hablando solamente de los problemas de los políticos y no hablando de los problemas de la gente. Pero cuando salí principalmente en el interior, vos te das cuenta que la gente está pasando mal, Jorge. La plata no alcanza, hay un problema enorme de inseguridad. La situación económica ha sido nefasta estos 4 años de un empobrecimiento. La economía paraguaya sigue siendo más baja de la que era en el año 2018. Y esto la gente lo siente, por supuesto, en el bolsillo y en el estómago. Así que, mira, no hay ninguna duda, no estamos haciendo un buen trabajo. Tenemos que mejorar y bueno, es nuestra lucha, es por la cual nosotros vamos a seguir luchando, no nos vamos a entregar, no nos van a milanar, no nos van a atemorizar, así que seguiremos luchando en esto y bueno, que el 18 de diciembre el electorado colorado primero pueda diferenciar entre dos estilos. Nosotros no somos, a diferencia de Mario Abdo en el 2017, pura promesa, la gente ya nos conoce, yo ya fui ministro de Hacienda, yo no puedo venir a decirle a ver, voy a ver cómo encuentro los problemas. Yo ya conozco los problemas. Yo lo que sé es de las soluciones que le vamos a dar al Paraguay y me cuesta creer que el pueblo colorado vaya a elegir nuevamente otros 5 años más de este gobierno que nos ha realmente empobrecido. Por último, Santiago, me consultan acá. Yo hace rato que no sigo mucho el tilinguerío de las redes sociales. Pero para aclarar, lo de tu viaje a Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Vos tenías previsto irte, al final se suspendió por una cuestión de un compromiso familiar? ¿Qué decías al respecto? No, la invitación, esto viene ya desde probablemente los meses de febrero, marzo. Me cursaron una invitación y yo de entrada le había dicho que tendría que ver
la fecha que ellos marcaran y si en función a esa fecha sí podría ir. Hace un mes más o menos, el día que yo anuncié que iba a ir, se confirmó la fecha y yo desde ese momento ya les dije que si había alguna posibilidad de hacerlo de manera virtual. Me dijeron que sí, que de hecho el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, también iba a ser de manera virtual, así que yo también tomé esa opción. Por supuesto, también, aparte de mis compromisos políticos, laborales, también tenía un compromiso ineludible para mí. Ya hace un año prácticamente que está marcada la fiesta de cumpleaños de una sobrina muy querida por mí, así que voy a estar en ese día, cumple 15 años, un día muy especial donde vamos a compartir con la familia. Así que nunca hubo desde el primer momento la opción era de hacerlo de manera virtual, aunque no te voy a mentir, siempre disfruto Claro. de ir a recorrer estos países. Hace semanas atrás estuve en los Emiratos Árabes, antes estuve también en Portugal disertando en un evento sobre América Latina y no tengo ninguna duda que los próximos meses me va a tocar también porque tengo otras invitaciones a países de la región y también en Estados Unidos. Así que probablemente voy a tener que viajar, pero en esta oportunidad voy a tener que hacerlo de manera virtual desde acá. ¿No existe una razón extra para que evites estos viajes, como se No, especuló? para nada, porque yo creo que esto forma parte también de esa campaña de amedrentamiento, de esa campaña de tratar de confundir al electorado. Creo que se le ha ido la mano en todos los ámbitos, ¿verdad? Creo que en el campo económico, en el campo político, en el campo social. Realmente esto es tremendamente peligroso. De vuelta, Jorge, yo le pido a la ciudadanía que no subestime los riesgos que esto implica. Esto no es simplemente una pelea entre colorados, esto es una pelea por la defensa de las libertades, por la defensa del poder disputar una interna partidaria con toda la libertad y que finalmente el electorado sea capaz de diferenciar y pueda tomar la decisión. Que la justicia haga su trabajo, que el gobierno no utilice los organismos que le da la facultad constitucional de poder administrar, como es la seguridad interna y los órganos de investigación, que no lo utilice con fines electorales, porque creo que ese es un camino que otros países lo han utilizado y las consecuencias son nefastas. Me refiero al caso de Venezuela, me refiero al caso también de Nicaragua, me refiero al caso también en la Argentina, donde se ha utilizado la herramienta legal, jurídica, para perseguir adversarios políticos, y eso genera un daño tremendo para la democracia, para las libertades y finalmente para el desarrollo del país. Santiago Peña, gracias por su tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge, y mi saludo para toda la audiencia. Que tengan un buen inicio de semana. Muy bien, igualmente, muchas gracias. Santiago Peña, precandidato a la presidencia de la República. Hacemos una pausa breve. A la vuelta hablamos con el expresidente del Banco Central del Paraguay, Carlos Fernández Valdovinos, el desolador panorama económico que nos espera. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Seguimos en Carao Cruz, estamos en vivo y en directo, 21:34, 23 grados la temperatura en Asunción. Está vía Zoom Carlos Fernández Valdovinos, expresidente del Banco Central del Paraguay. ¿Cómo estás, Carlos? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? Muy buenas noches a vos y también para toda la teleaudiencia. Un poco siguiendo una parte, esto que hablábamos recién con Santiago Peña, esto que pasa en caso Ceprelat, en algún momento me decían también que lo mismo, yo no sé si la cosa cambió ahora en el Banco Central del Paraguay, una institución, vos que estuviste allí muchos años, les llevó consolidar, ponerle en ese sitial donde estuvo el BCP, fuera de la contaminación política. Y me decían el otro día con este tema de la multa al Banco Nacional de Fomento, que aparentemente tenía un fin también de pase de factura, que el Tribunal de Cuentas salió y dijo totalmente lo contrario, lo de Ceprelat. Esta utilización de instituciones claves, Carlos, en favor del internismo partidario, yo supongo que tiene que preocuparnos a todos, ¿no? Mira, no conozco exactamente los detalles de lo que es el proceso al BNF, pero básicamente espero que no sea así, ¿verdad? Cuando yo dejé el Banco Central había gente técnica muy capacitada y espero que no sea ahora una cuestión de presión política, pero no voy a poner la mano en el fuego.
pero sí preocupa realmente todo lo que hace a la institucionalidad, tanto del Banco Central como de la CEPELAB o del Ministerio de Hacienda. Le escuché una parte a Santiago también. Entonces, el hecho de que fácilmente informaciones muy sensibles estén circulando por ahí va a ser algo que no le hace bien, digamos, y no me refiero, no le hace bien a la persona afectada únicamente, no le hace bien al país. Yo creo que tenemos que tener cuidado, no es una cuestión de la lucha esa vale todo. Acá tenemos que tener un marco, por lo menos, respecto a la institucionalidad, porque después de cualquier gobierno que dura 5 años, el país continúa. La gente continúa tratando de invertir, tratando de trabajar, y eso es lo que más tenemos que cuidar, de que los vientos políticos finalmente no terminen deteriorando en demasía la institucionalidad, ya sea macroeconómica o de la justicia o de otras instituciones, digamos, del Estado. A propósito de esta cuestión, de esos vientos que decís, partidarios, internos, políticos, no contaminen esto. La semana pasada hablaba con uno de los gerentes de estas asociaciones de mayoristas y minoristas y él exponía una situación que la gente acude a esos locales, bien para ellos, y compra a granel, compra en grandes cantidades, un fenómeno que antes no se daba, me decía este señor, y yo le preguntaba por qué, y me decía porque la plata no alcanza. Entonces, yo mencionaba hace rato con Santiago que los medios tenemos nuestras agendas que tienen que ver a lo mejor con ese internismo, pero ¿quién se preocupa y se ocupa de mirar lo que tiene que ver con el día a día, con los problemas de la gente, esto que tiene que ver con la inflación, Carlos, y esto que tiene que ver con el problema del día a día de la gente que no le alcanza la plata para llegar a fin de mes? Sí, la gente se lo menciona mucho en los discursos políticos, pero no en las actuaciones. Realmente no me toca a mí estar en la parte política, pero sí me gusta hablar con la gente. Y muchas personas me dicen, las peleas, estas políticas que hay no conducen a nada porque no es del interés de las personas en este momento. La gente está preocupada, digamos, por la mayor inflación en una década. La gente está preocupada de que hace 4 años el promedio del crecimiento del PIB es apenas un cuarto de lo que fue 5 años atrás. La gente está preocupada de que no encuentra trabajo, o si encuentra trabajo está mal remunerada o es un trabajo precario. Entonces esas son las preocupaciones de la gente. Y terminamos básicamente a la clase política enfocada únicamente en la siguiente elección y no en la siguiente generación, pues. Hoy estaba leyendo un artículo muy, pero muy interesante. Hablaba de lo que es ahora la coyuntura mundial. Hablaba de dos cuestiones muy importantes, que sería la parte de la potencial crisis alimentaria que pueda haber y la potencial energética que pueda haber. Son momentos que estamos perdiendo nosotros, porque nosotros somos grandes productores de alimentos, somos grandes productores de energía, y estamos perdiendo el tren de subirnos a, digamos, el comercio de dos bienes que están siendo hiperdemandados en este momento simplemente por rencillas políticas. No estamos pensando en ese futuro que nosotros vamos a tener, no solamente después del diciembre, sino después de abril del año que viene, y estamos perdiendo la oportunidad de mejorar lo que es importante, la condición de vida de los 7 millones de paraguayos que estamos acá. Y acá hay una cuestión, vos que estuviste, reitero, en el Banco Central del Paraguay, que conocés a los técnicos de esa institución, también Ministerio de Hacienda, y el otro día creo que en una entrevista también acá en este programa, en este canal habíamos hablado. Esas instituciones tienen muy buenos técnicos, formados, preparados. El problema está en la conducción política que se le da a esas instituciones, y hoy queda la percepción de que no estamos trabajando en esto que tiene que ver con solucionar los problemas de la gente y que estamos distraídos en las cuestiones partidarias. Y entonces, esa percepción también hace que la gente termine reaccionando en contra de esas instituciones, Carlos. No, así mismo, yo considero de que por lo menos en el área económica no hay mejor gente que la que está en el Banco Central y en el Ministerio de Hacienda. Para mí ha sido un privilegio trabajar con muchos de esos técnicos.
muy de cerca. Muchos o la mayoría de ellos siguen estando en esas instituciones. Entonces, el plantel de fútbol está. El problema es la dirección técnica que no le coloca a esos mejores jugadores para jugar, o si los coloca en lugares en donde no van a rendir. Entonces, ahí estamos perdiendo, digamos, muchas oportunidades como país, de tal manera a llegar nosotros al país que queremos y nos merecemos. Hay que enfocarse un poco, o sea, los mandatos duran 5 años, hay que gobernar durante 5 años, no podemos distraernos un año antes del término del mandato, simplemente en estar en plena, simplemente en estando en campaña electoral. Eso va a ser muy perjudicial, porque cuando para la maquinaria cuesta arrancar nuevamente. También el otro día hablábamos con Iván Ojeda, que es director del Instituto Nacional de Estadísticas, y hace 2, 3 semanas ese instituto arroja un dato, unos números muy preocupantes. De 4 hogares, 1 pasó hambre el año pasado. Y hablábamos y se instala allí lo que tiene que ver con la seguridad alimenticia. Y que esto también tiene una explicación a nivel internacional por esto que sucede con Rusia, también con la guerra. Y eso nos posiciona o debería interpelar y obligar a buscar soluciones, Carlos. Yo me resisto a entender que un país como el nuestro, productor, donde tenemos toneladas de desperdicios de alimentos, no hemos encontrado la capacidad de evitar los desperdicios para satisfacer las necesidades de la gente. Cuestiones así que hasta básicas, ¿verdad? Que uno diría, pues, ¿cómo no podemos encontrar una solución en un país tan rico como el nuestro, con el suelo que tenemos, con el clima que tenemos, tengamos que compartir esos números de miles de familias que no cumplen o no comen diariamente? Imagínate lo que eso significa, Carlos. Y la verdad que cuando uno hace ese análisis, Jorge, y audiencia, la verdad que te revela. Te revela porque no puede ser de que siendo uno de los mayores productores de diferentes tipos de alimentos, carne, soja, teniendo el suelo, uno de los suelos más fértiles y con tanta agua, no tengamos la capacidad de por lo menos satisfacer las necesidades básicas de alimentos, ya las necesidades básicas totales que existen para cada uno de los paraguayos. Y preocupa esta cuestión de seguridad alimenticia, porque básicamente no es solo que Ucrania y Rusia, que son grandes productores de algunos alimentos como trigo y maíz, no pueden quitar su producción o están sancionados y por tanto no pueden vender su producción al mundo, sino también ellos son grandes productores, por ejemplo, de insumos que son importantes para fertilizantes. Y ahí sí ya empieza a afectar directamente al Paraguay. Y en vez de estar buscando, bueno, qué alternativas tenemos como país, como gobierno, digamos, para sustituir las exportaciones de insumos para fertilizantes de esa región ahora convulsionada, perdemos el tiempo nuevamente en las cuestiones, digamos, partidarias o políticas. Eso va a tener un costo, si no fuera por el sector privado que se las tiene que tomar o tiene que tomar las medidas por sí mismo o solos, esto hubiese colapsado hace mucho tiempo, porque no veo al gobierno tratando de enlazar con otros gobiernos de tal manera a garantizar por lo menos la parte de fertilizante, que va a terminar afectando la productividad de soja. O sea, tuvimos un año muy malo por la sequía, esperábamos que el año que viene sea bueno, pero si no tenemos buen rinde porque no ponemos suficiente fertilizante, va a ser una cosecha buena, pero no excelente como todo el mundo está esperando. Y eso va a tener mucha implicancia en crecimiento, en términos de oportunidades laborales para todo el mundo y, por qué no decirlo, hasta en el precio del dólar, que es algo que le afecta a todo el mundo directamente. Un economista, colega tuyo, Carlos, me decía la semana pasada en la radio, al analizar todos estos escenarios desde el punto de vista económico que se están dando en nuestro país, me decía él, no quiero estar en los zapatos de quién va a ser el próximo ministro de Hacienda del Paraguay en el gobierno que va a tener que asumir el próximo año, después de las elecciones, porque en materia macroeconómica se percibe que hay un descalabro
y hace la comparación él de lo que ocurría en el año 2002, saliendo el gobierno de Lucho González Macri a puertas de la entrada del gobierno de Nicanor Duarte Frutos, donde Dionisio Borda marcó la diferencia. Y me decía este economista, necesitamos varios Dionisio Borda después de lo que deja este gobierno. ¿Coincidís con esa lectura o es muy fatalista, Carlos? Coincido que estamos al límite, estamos al borde. Digamos, las políticas macroeconómicas, tanto monetarias como tensionado al máximo durante la pandemia, y ahora es el momento de recomponer. Entonces la clase política, y acá no soy partidario uno ni otro, la clase política es la que va a tener que ser muy consciente de qué cosas se va a poder hacer con el nuevo gobierno. Acá vamos a tener que reordenar la economía de tal manera que a través de ese reordenamiento macroeconómico por lo menos le demos un poco de claridad al sector privado de que la cosa se va a arreglar en lo macro para que ellos puedan volver nuevamente a invertir, a consumir y a través de eso volver a crecer. Ahora, si caemos en el facilismo económico, que realmente siempre condujo a América Latina a un precipicio, ahí vamos a entrar en problemas. La cuerda está tensionada al máximo, esperemos que no se rompa. Y ahí es donde de vuelta, cuando decís esperemos que no se rompa, miramos cómo está la cosa y no vemos señales por parte de este gobierno de ocuparse de ese tema, sino totalmente lo contrario. Entonces ahí yo quiero entender esa descripción que me hace este colega tuyo, economista, de lo que le espera al Paraguay el próximo año, Carlos. Sí, va a ser año difícil, va a ser año de ajuste, esa palabra que no nos gusta a nadie decir, y mucho menos a los políticos, pero hay que ser, digamos, ¿de qué te sirve irte al médico y que el médico te diga, no, estás súper bien, sin problemas, seguí nomás así tu ritmo de vida y tenés el colesterol alto, las arterias, digamos, tapadas, presión alta, una cantidad de enfermedades? O sea, si queremos mentir, pueden encontrar economistas que seguramente van a mentir y van a decir, está todo bien, sigamos como si nada. Pero realmente la mayoría de los colegas coincidimos en que vamos a estar en una situación difícil y digamos, vamos a tener dos caminos que tomar. Uno de ellos el correcto, que va a tener que ser hacer lo que se hizo a partir de 2002 y ajustar las cosas, tomar las cosas más en serio y dar claridad un poco de conducción macroeconómica para todo el país. Y el otro camino que puede ser el camino que tomaron muchos países de la región, el camino del populismo, el camino no importa, no hay restricciones, no hay límites, entonces ahí nos puede llevar fácilmente a un despeñe, digamos, a una caída en un precipicio. Se va a necesitar de mucho liderazgo político al nuevo gobierno, o sea, este es un gobierno de salida, así que para este gobierno yo no espero absolutamente nada en términos de reencauzar rumbo, va a ser el nuevo gobierno y esperemos que el liderazgo ese tenga apoyo de la parte fundamental acá en las instituciones políticas que es el Congreso. Tenemos que ser conscientes, estamos caminando por la cornisa, no nos caigámoslo así. Por último, qué clave para mí es esto que estás diciendo, ahora que aparecen varios proyectos presidenciales, equipos que me parece muy bien, que pretenden conquistar el poder, pero algo que yo siempre digo, la clave está en saber qué tenemos que hacer una vez que conquistemos el poder. Por eso es importante el plan y el equipo, no solamente en este periodo pensar en cómo hacer para ganar las elecciones no más y después no sabemos qué hacer desde el poder. Absolutamente, y mismo para conquistar a la gente, para ganar el electorado, ya no es suficiente la cuestión de un ataque, digamos, irracional contra todo el mundo. Esa no es la forma de ganar. No soy un experto político, pero sí por lo menos un observador. Y vi que esa temática de atacar, atacar, atacar fue un gran fracaso, por lo menos en las municipales. Entonces la gente está esperando algo más de la clase. La gente está esperando, no te digo un programa completo, pero por lo menos que nos diga, bueno, hacia dónde va a partir del 15 de agosto del 2023. Mostrame algo, por lo menos, Claro. algunas ideas, mostrame tu equipo, qué gente está atrás
entonces nosotros vamos a poder confiar y votar en vos. No simplemente apelar, digamos, al ataque a todo el mundo de tal manera de ganar unos puntos. No creo que eso sea, y creo que hay muchos ejemplos en que la gente supo ganar y después no supo gobernar. Y eso va a ser nefasto porque, como dije anteriormente, ya nos comimos todo el espacio fiscal monetario que teníamos, ya no hay tiempo para improvisaciones, necesitamos realmente reactivar la economía. Para eso vamos a necesitar un gran liderazgo político a partir del 2020. Totalmente. Y por último, ahora sí, la última pregunta. Cuando decís nos centramos en estos ataques, también el sector privado hoy se ve afectado por estos ataques. Yo mencionaba la posición asumida por la UIP, por el Club de Ejecutivos, sobre cuestiones que les preocupa en serio, que hacen a la entrega de información de carácter confidencial. Porque imagínate, Carlos, lo que podría significar, por ejemplo, que hasta ahora nunca ocurrió, por cierto, que la Subsecretaría de Estado de Tributación empiece a revelar los nombres de las empresas que están en proceso de fiscalización antes de que lleguen a confirmarse si hubo o no evasión. El daño que se le genera a las empresas es imposible de recuperar. Entonces, esa preocupación es la que expusieron estos gremios a través de sus comunicados. Pero como entramos en esta guerra política, como decís, del ataque nomás, ni siquiera estos gremios después van a tener ganas de sentar posición ante el temor de estos ataques de conglomerados mediáticos y políticos. No, increíble, porque creo que es muy válida la crítica que se hizo, ¿verdad? Ya estuvimos hablando anteriormente de filtración de datos y demás. Sí. Acá, cuando se trata de hacer una crítica constructiva, una crítica valedera, que es eso, terminan algunos políticos y algunos medios tratándole de ista. O sea, Sí. todo lo que es, digamos, en contra de lo que yo pienso y lo que yo creo, entonces el otro ya es un ista. Sí. Y con eso tratan de descalificar. Pero esa no es la forma de construir. Hay que escucharle al sector privado. El Estado no produce nada, y si lo produce muy mal. Si no, vean la parte de la fábrica de caña que está cerrado o el ferrocarril. Es el sector privado el que produce, entonces hay que escucharle al sector privado, que es el que genera riqueza, que es el que genera empleo. Y si el sector privado no puede opinar porque lo van a tratar de ista, vamos en muy mal camino, o por lo menos esos políticos y esos medios van por muy mal camino. Carlos Fernández Valdovinos, gracias por su tiempo, muy amable. Muchísimas gracias a vos. Hasta luego, expresidente del Banco Central del Paraguay. Nosotros hacemos una pausa. A la vuelta hablamos con referentes de la educación. Este anuncio que hizo el Ministerio de Educación la semana pasada, lo de las clases virtuales. ¿Qué hacemos para cortar, esta ola de contagios ante los números que nos exponen desde el Ministerio de Salud, como ha aumentado enfermedades respiratorias, COVID, influenza? A la vuelta a la pausa hablamos sobre eso. Llegó el momento de sentirse insuperable, llegó el momento de cargar Shell V-Power, el único combustible que contiene 5 veces más moléculas de reducción de fricción y limpieza para tu motor naftero, protegiéndolo contra los depósitos que reducen el rendimiento. Sentite insuperable cargando Shell V-Power, co-creado y recomendado por Scuderia Ferrari, y viví cada viaje como a bordo de un Fórmula 1. Shell, porque lo que cargas importa. Volvió a Bristol la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 kilómetro 2022. Escuchá esta super oferta: lavarropas Tokio Cecilia de 6,5 kilos, carga frontal. Precio normal 18 cuotas de 245.000 guaraníes. Ahora super oferta 18 cuotas de 179.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. ...21:58, 23 grados la temperatura en Asunción. Tema educación, clases virtuales, las medidas para cortar contagios, esto que se
resolvió la semana pasada en el Ministerio de Educación, conjuntamente con las autoridades del Ministerio de Salud. De eso vamos a hablar ahora con Hugo Tintel, director de Bienestar Estudiantil del Ministerio de Educación y Ciencias. ¿Qué tal, director? ¿Cómo estás? Don Jorge, buenas noches para usted y para la audiencia, a las órdenes. Y también está con nosotros Rafael Resquín, Unión Nacional de Educadores. Don Rafael, ¿cómo le va? Buenas noches, Jorge. Buenas noches acá, compañero Hugo, y para toda tu teleaudiencia. Y también vía Zoom está con nosotros Luis Ramírez, Asociación de Instituciones Privadas. ¿Cómo estás, Luis? Buenas noches. ¿Qué tal, Jorge? Un saludo para vos, para la audiencia y los compañeros que están ahí en el piso. Bueno, arrancamos contigo. Esta decisión inicial del MEC, después, bueno, quedó esto a criterio de las instituciones. ¿Es lo que corresponde, Luis? Nosotros creemos que sí, porque estamos trabajando sobre un acuerdo que se originó a inicios de año con una reglamentación que faculta a los colegios, a través de la conformación de un equipo estratégico, poder tener la mejor opción para cada institución, incluso para cada región y cada zona. Esto lo hablábamos en la peor época de la pandemia, cuando veíamos que había zonas que estaban muy afectadas y había zonas que no estaban afectadas. Entonces, ¿por qué condenar a esas zonas a vivir algo que no corresponde a su situación? Por eso pensamos que esta es la mejor alternativa. Creemos que tenemos que hacer un esfuerzo para mitigar esta cantidad de contagios, pero creemos que hay una serie de alternativas y un protocolo que no se cumplió, que demostró ser eficaz. El protocolo en la peor época de la pandemia mostró que la escuela fue y es un espacio seguro cuando se cumplen esos protocolos, que quizás después se fueron un poco bajando el rigor, bajando la intensidad. Eso no pasó solo con la escuela, pasó a nivel social. Y entonces, bueno, ahora llega la época en que tenemos que de nuevo poner estrictos sistemas y protocolos para prevenir, y que la alternativa sea que cada institución, de acuerdo a la cantidad de contagios que tenga o a las dificultades que presenten, tomen la mejor decisión para esa comunidad. Hugo Tintel, desde el MEC, en principio la intención era directamente ir a clases virtuales, pero después creo que volvieron a debatir con más profundidad y dijeron, bueno, que queda a criterio de cada institución. Si me permitís ilustrarte un poco para entender justamente lo que decía el compañero, y también aquí está en representación de la Unión Nacional de Educadores. El Ministerio de Educación y Ciencias tiene 10 años de transitar en lo que significa educar para gestionar los riesgos. Nosotros tenemos un antecedente muy marcado que fue la experiencia de Coabolaños, que nos enseñó a atender situaciones del contexto educativo, psicosocial. ¿Por qué? Porque a una cuadra tenemos la Escuela República Oriental de Uruguay y habíamos perdido a personas, docentes, niños, familias. Y atender eso era muy nuevo. Entonces, se fortaleció una idea que se denomina Comité Institucional de Educación para la Gestión de Riesgos. La pandemia, las inundaciones, vino a fortalecer el trabajo de lo que pueden comentar aquí los compañeros, que se denomina GIE, ¿verdad? Que el equipo de gestión institucional en la toma de decisiones. Yo creo que el MEC, en el trabajo del protocolo del Ministerio de Educación y Ciencias, con el calendario escolar, fue muy claro en relación a la evaluación que hacemos en una mesa de trabajo con salud. El 25 de mayo se dio la primera alerta epidemiológica que a nosotros nos renueva el circuito de filtro que empieza con la familia. Cuando nosotros tenemos la alerta epidemiológica el 25 respecto a la circulación viral, los equipos de gestión de riesgos empezaron a apretar el circuito de verificación de los filtros, desde la familia, con aquel chico que tenía signos y síntomas, hasta docentes y directivos que venían a darnos un retorno de cómo estaba el termómetro en la realidad. Pasamos de verde a amarillo. En una mesa permanente con salud pasamos de amarillo a naranja, y ahí es donde, en la reunión del jueves pasado, el ministro de Educación fue convocado para tener un informe, un reporte desde el Ministerio de Salud. El señor ministro ha tomado las consideraciones de salud muy seriamente, y en cuanto a eso, el equipo técnico del Ministerio de Salud con Educación ha trabajado en una propuesta. Yo quiero ser bien objetivo en esto. El Ministerio de Educación no puede tomarse a la ligera una recomendación de una institución como Ministerio de Salud respecto a los contagios, pero también en nuestra evaluación de equipos técnicos
hemos considerado todos los elementos que han dicho las asociaciones de padres y también los gremios estudiantiles y docentes, en donde hay un ejercicio muy positivo en instituciones que respetan ese criterio del filtro, tienen una buena convivencia respecto a las medidas protocolares, y otras que efectivamente tienen una alta tasa de contagio porque los filtros no funcionan. Entonces la clave para el Ministerio de Educación y Ciencia está en 3 espacios para esta semana, a partir de mañana lunes 6 hasta el 10. Filtros desde la familia respecto a cuadros respiratorios y otras líneas de trabajo que tenemos. Segundo, tiene que ver con el trabajo de los equipos de gestión institucional con los comités, a decir, nosotros asumimos la modalidad presencial, cuidando los filtros, o híbrida o a distancia. Y el último, recordar que manejar este tipo de circulaciones virales en el ejercicio todavía inicio entre otoño e invierno es cuidar para que esto funcione y en julio, cuando tengamos la época fría, podamos manejar este tipo de situaciones desde la gestión de riesgo, que el Ministerio de Educación como mesa de trabajo lo convierte en algo permanente, don Jorge. A ver, Rafael Resquim, Unión Nacional de Educadores. Con esto que menciona el director de Bienestar Estudiantil, ¿están dadas las condiciones para cortar estos contagios en los colegios? En realidad, para cortar, es un poco difícil decir, pero sí como coincidimos en el sentido de que si es que se utilizan los mecanismos, por lo menos para paliar en gran medida se puede lograr. Acá es muy importante entender que, como estaba diciendo el compañero Luis Ramírez, fue una medida acertada en el sentido de que se dejó un poco en manos de la comisión de riesgo para que estos decidan en la institución respectiva. ¿Por qué? Porque esto también conlleva un poco la asunción de responsabilidad por parte de la familia, por parte de los padres hacia sus hijos, y eso va a significar también no solamente evitar el contagio de los niños, sino que evitar que esto se propague con mayor intensidad o se agudice en un momento dado, porque si bien estamos en un tiempo, diríamos, que podríamos llamar una época de enfermedades estacionales comunes de la época de invierno, tenemos que entender también que la población en general está en una situación de vulnerabilidad. Y no solamente los alumnos, los docentes también están en un alto, diríamos, índice de vulnerabilidad, en el sentido de que los docentes vienen como consecuencia de la pandemia a asumir una responsabilidad, diríamos, en donde muchas veces como consecuencia de las enfermedades que sufrieron o como consecuencia del trabajo mismo de un sistema al que no está acostumbrado el docente paraguayo, que era el sistema virtual, produce una serie de consecuencias bilaterales, diríamos, que está primero en el estado de ánimo del docente, por un lado, que se ve vulnerabilizado. Muchos docentes están con mucho estrés, y por otro lado la consecuencia misma de las enfermedades que sufrieron los docentes. Hoy día hay muchísimos docentes que están muy enfermos como consecuencia, diríamos, de la pandemia, o que se agudizó con la pandemia, y tienen problemas cardíacos, tienen problemas renales, tienen problemas estomacales, y entonces eso también produce un problema bastante serio, y el Ministerio de Educación seguramente sabe o maneja muy bien eso, porque hay demasiadas situaciones en donde los docentes no pueden asistir a sus instituciones educativas, e inclusive hay muchísimos pedidos, por ejemplo, hoy día de desarrollar actividades pasivas como consecuencia que el docente está mal de salud y no puede desarrollar clases en las instituciones educativas. Entonces, en ese sentido, hay una serie de elementos que hacen a que el Ministerio de Educación, en este caso, haya tomado una medida en el sentido de que se deje a cargo de los comités de riesgo la decisión. ¿Por qué? Porque eso también, en cierta medida, como había mencionado ya el compañero Luis, por ejemplo, no en todos los departamentos, no en todas las ciudades, e inclusive no todas las instituciones acá en Capital, la realidad es la misma. Claro. Entonces, creo que es una medida democrática,
en la que todos vamos a estar cuidando todos los aspectos y por sobre todas las cosas tomar las precauciones, porque hay una cuestión que hay que entender. El COVID está todavía presente. Totalmente, No se es- duplicó incluso no, ahora. Claro, no es por ejemplo que se fue el COVID y ahora estamos con las enfermedades estacionales normales. Claro. El COVID está presente, está vigente, hay inclusive fallecidos todavía, hay un alto porcentaje de contagios. Sí. Entonces, en ese sentido, tenemos que tomar todas las medidas y yo creo que con esa una semana de llevar adelante las clases o virtuales o presenciales, estaríamos nosotros evaluando un poco cuál sería la medida, porque también nosotros no somos técnicos, nosotros siempre tenemos que estar esperando un poco la recomendación del Ministerio de Salud, a ver cuál es la decisión que se toma finalmente y cómo nosotros nos planteamos la situación también. Luis, acá también hay, yo les entiendo perfectamente a la gente del Ministerio de Salud cuando exponen una preocupación y yo digo, hay un dato objetivo. ¿Cuál es ese dato objetivo? El 100% de las terapias intensivas pediátricas están ocupadas, saturadas. Entonces, ellos en esa desesperación o preocupación de cómo hacer para cortar esto, yo supongo que llegaron a llevar esta propuesta que se debatió la semana pasada de sacarlo a los chicos de las aulas y recurrir a la virtualidad, ¿no? Nosotros, dos conceptos ahí, Jorge. Nosotros creemos que estamos en condiciones y en primer lugar, lo más importante, marca la salud. O sea, yo creo que eso es un hito para nosotros, lo hemos hecho así en el peor momento de la pandemia y creo que no tenemos que dejar ese trabajo en equipo, en conjunto, para poder tomar las mejores decisiones. Lo segundo ahí en relación a lo que mencionás es que yo creo que tenemos que insistir en los protocolos para ver cómo podemos mitigar, cómo podemos evidentemente ayudar, pero lo que nos preocupó es que se piense, y esto no es de este momento, siempre pasó así, en la pandemia también, y lo discutimos mucho, la gente toma la escuela como el primer elemento, dice, cortemos la escuela. De paso quiero decir que en otros países lo último que se corta es la escuela, pero vamos al caso de Paraguay. Cortemos la escuela. La escuela, y ahí es donde nosotros no vemos la eficacia de una medida que va a afectar solamente el proceso educativo de los chicos y que los chicos van a seguir viviendo después, en otro momento, toda la vida normal, natural, cumpleaños, escuelas de fútbol, van a ir a los clubes. Es decir, si no hay un control total de todas las actividades, ¿por qué castigarle a la escuela? Que venimos de años muy difíciles y que necesitamos trabajar y desarrollar la presencialidad, porque así se estableció este mecanismo hasta esta primera parte. Podemos después de un receso de invierno o en un momento determinado tomar otra medida, sí podemos y podemos organizar, pero tiene que ser pensado, trabajado y anticipado. Así como decía Hugo, existen los mecanismos permanentes de trabajo y si tenemos toda esa información, ¿por qué no podemos prever? ¿Por qué no podemos pensar antes? ¿Por qué no podemos hoy ya estar definiendo cómo va a ser julio y cómo va a ser agosto? Lo podemos hacer perfectamente, pero necesitamos estar todos entendiendo, trabajando en equipo y no simplemente pensar esto que a mí de algún sector me asustó mucho, porque decíamos, y pasamos nomás a virtual, ¿qué problema hay? No se pasa a virtual así nomás. No es una realidad, no es cierto. Nos mostró la pandemia durante 2 años que lo virtual tiene un mecanismo de funcionamiento relativo para algunas cosas, para algún momento, para algún tiempo. Pero no es tan sencillo decir, vamos a virtual, vamos a presencial, vamos a virtual, vamos a presencial. Eso sería mentirnos, no vamos a poder funcionar así educativamente. Hugo, esto que mencionabas, estas etapas que hacías referencia, qué clave es en todo esto, esa etapa primera, la responsabilidad de los padres también, ¿verdad? Yo casos conozco de padres que un síntoma, cuadro gripal, dicen, hoy no tengo con quién dejarle a mi hijo, le llevo al colegio, o no te quites el tapabocas, pero ahí también hay una responsabilidad primera, ¿no? Antes que las instituciones propiamente. Yo tratando de responderte francamente, pero también centrado en el ejercicio para que todos entendamos. Yo puedo hoy, presente aquí, por haber tenido contacto en promedio entre 100 y 120 personas hoy, dentro de la rutina de trabajo, porque
entender que el Ministerio de Educación y Ciencia, si bien estamos en fin de semana, pero no para. Yo, con todo el equipo de 60 personas que acompañan por indicación del ministro y de la señora viceministra de Educación, estuvimos haciendo análisis de riesgo este fin de semana, en términos técnicos. ¿Qué significa eso? El MEC ha tomado el retorno de las 17 direcciones departamentales más capital, tienen un referente de gestión de riesgos que nos pasa el dato respecto a la tasa de cuadros respiratorios dentro del contexto educativo, que está por el 30 al 40%. Cruzamos esos datos con la información que Salud nos provee y haciendo un análisis de riesgo más el retorno, así como decía don Luis y aquí comentaba el compañero de la UNE, ponemos esos elementos sobre la mesa sobre análisis de riesgo y eso es lo que el ministro indica al equipo técnico. Muéstrenme la variedad y el abanico de posibilidades para ver dónde efectivamente no está funcionando nuestro análisis de riesgo y yo voy a centrarme en que nos puedan acompañar. Y ese primer filtro es la familia, ¿verdad? Entonces yo tengo que ser consciente que si tengo ese contacto en la rutina laboral o social, en donde puedo ser portador o vía de contagio, yo tengo que ser consciente. Entonces ese primer filtro es seguir las recomendaciones establecidas, ¿verdad? Y va desde el lavado de manos, el distanciamiento, el uso de tapabocas. Si bien no es obligatorio, pero la conciencia en el contexto educativo parte de esa educación que inicia con la familia y termina en la escuela y viceversa. Inicia en la escuela y se traslada a la familia. Esta situación lo experimentamos durante 2 años. Y voy a coincidir algo con don Luis. La escuela representó en este primer trimestre del año, febrero, marzo y abril, un punto de encuentro para tomar la temperatura de la situación psicosocial del chico, de cómo ha experimentado la pandemia y cuán necesaria e importante es la presencia social del chico en la escuela, por más de que tenemos asegurado experiencia otras áreas, cuidando 3 aspectos básicos: entorno seguro, condiciones de aprendizaje y lo que tiene que ver con recursos para el aprendizaje. 2 años de experiencia, recursos al aprendizaje en la forma virtual. Condiciones de aprendizaje del docente, el estudiante y el aula. Y el entorno, como ha explicado aquí el compañero, desde el docente que necesita ese contacto social para que el vínculo pueda permitirle al chico retomar una rutina después de 2 años. Entonces el secreto y la clave aquí es análisis de riesgo, manejo de información, atender nuestras vulnerabilidades como sistema ante la amenaza y gestionar el riesgo a niveles. Termómetro, hoy queremos volver de naranja, no pasar a rojo, volver otra vez a amarillo o verde en cuanto al manejo de situación. Y para ahí nos necesitamos todos. Necesitamos a la sociedad de padres, a los docentes, al director de la escuela y a la comunidad educativa. Entonces el mensaje es para ellos, Jorge, ¿verdad? Tengo que hacer una pausa cortita. A la vuelta seguimos hablando sobre este tema. Lo del adelantar las vacaciones, eso no está, parece, ya en el presupuesto, ¿verdad? Adelantar las vacaciones, no está ya en el presupuesto. Vamos a seguir hablando de esto. A la vuelta de la pausa, ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas, sin intereses, con tus tarjetas de crédito, en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Volvió a Bristol, la promo más grande del país. Vení, comprá y ganá 1.000 millones en premios. Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota RAV 0 kilómetro 2022. Escuchá esta super oferta. Celular Samsung A13 de 64 GB, precio normal 18 cuotas de 219.000 guaraníes. Ahora super oferta de 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Carao Cruz, 22 y 21 a 23 grados la temperatura en Asunción. Rafael Resquín, acá me dicen, me ponen esta observación que no deja de ser interesante, pero el Ministerio de Educación dice, tuvo en cuenta cuál es el porcentaje de niños y adolescentes vacunados. El fracaso a nivel de salud es el bajo porcentaje de niños y adolescentes vacunados. Hablan de que las terapias pediátricas están llenas. ¿Cuántas camas están ocupadas por niños con COVID que tengan su plan de vacunación completa? Y otra cosa es el problema
no es quitarle a los chicos de las aulas. Sí está totalmente demostrado que la mayoría de los contagios, tanto en niños como adultos, se da en el ámbito social, no en los colegios, ni en lugares de trabajo que respeten los protocolos. Esto es así, Rafael. Yo creo que sí. Se sabe estadísticamente que la cobertura, diríamos, de vacunación de los chicos en edad escolar fue bajo. No fue lo suficiente, no fue lo que hubiera sido lo ideal, razón por la cual lógicamente esto va a tener su consecuencia. Y por otro lado, el índice de contagio, en realidad, teniendo en cuenta lo que ya se había dicho, de que la escuela generalmente es a la que se le corta primeramente la convivencia, mientras que en el ámbito social todo el mundo está socializando, ¿verdad? Entonces podríamos nosotros coincidir de que eso es razonable pensar de esa manera. Ahora, independientemente a eso está lo que a nosotros como educación nos corresponde, porque de hecho que el Estado debe preocuparse de que el contagio sea lo menos posible en todos los sectores, y para eso se apliquen los protocolos en todos los estamentos sociales. Ahora, en lo que respecta a la escuela, por eso nosotros nunca estuvimos, vamos a decir, a favor de llanamente de la educación virtual. ¿Por qué? Porque hay varias razones. Primero, porque en el Paraguay no estamos preparados para desarrollar una educación virtual. Ya eso la pandemia, vamos a decir, desnudó esa realidad. Por otro lado, la educación virtual, a mi entender particular, no debe estar direccionado para primero y segundo ciclo. La pandemia nos obligó a esa situación y la consecuencia se dio. Un resultado bastante pobre, un resultado a pesar del mucho sacrificio que han hecho los docentes. Por eso nosotros estamos, como se dice, mucho más holgados con la educación presencial. ¿Por qué? Porque, como se dijo ya antes, esa conexión que existe entre la escuela y la familia primero, la conexión que existe entre el docente y el alumno, acrecenta la motivación del alumno para el aprendizaje, e inclusive la socialización interpar que se hace entre los alumnos, hace que el alumno esté mucho más motivado. Aparte de las consecuencias bilaterales que tiene el encierro, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, además de la respuesta que traté de darte, ¿verdad?, en el sentido de la pregunta, también el Estado tiene que preocuparse de no cerrarse solamente en que las clases tienen que ser virtuales porque la sociedad ve de esa forma, sino que cómo hacer para que la escuela sea segura. Claro. Porque resulta que hay una cuestión. Por ejemplo, nosotros hemos visto durante la pandemia la deficiencia del Estado en cuanto a los protocolos sanitarios en las instituciones educativas. Y nosotros como sindicato hemos trabajado muchísimo tratando de forzar de alguna manera que el Estado saque los recursos de algún lado para que haya ese protocolo, para que se cumpla, para que haya un elemento de bioseguridad, para que realmente el retorno a clase sea seguro. Y hoy nosotros vemos que realmente eso no ha mejorado. No ha mejorado y es difícil que mejore. ¿Por qué? Porque de repente si viene, por ejemplo, una ola de contagio masivo otra vez, sea de COVID o sea de las enfermedades estacionales, y tengamos que nosotros volver a los protocolos, probablemente no vamos a tener tampoco una condición de contención para que realmente los alumnos sigan en las escuelas, pero de manera segura. Claro. Por eso que nosotros siempre estamos hablando, Jorge, de invertir en educación. Y justamente un exministro de Hacienda a mí me dijo una vez, no hace falta invertir mucho, hace falta invertir bien. Pero ¿cómo vas a invertir bien si lo que vas a invertir es absolutamente insuficiente? Nosotros estamos invirtiendo, y el Ministerio de Educación sabe muy bien eso, y más que nosotros porque son los administradores, que en el Paraguay se invierte menos de la mitad del mínimo que por lo menos se recomienda, ¿verdad? O recomienda la UNESCO. Entonces,
en toda esa cuestión llamada inversión, está también, por ejemplo, que las instituciones educativas estén dotadas de los elementos de bioseguridad para que se puedan cumplir los protocolos, ¿verdad? Los alumnos hoy día, por ejemplo, tienen mayor responsabilidad, han demostrado que han adquirido una mayor responsabilidad. Los padres también, porque hoy día es muy normal ver la gente volver a usar las mascarillas, por ejemplo. Sí. Sin embargo, eso no es suficiente. De repente vamos a necesitar el distanciamiento nuevamente por ABC motivo, ¿verdad? Porque sabemos nosotros de que la mascarilla no es 100% efectivo. Cada uno, ¿cómo se dice? Cumple su papel, pero no en su totalidad. Entonces, que cada uno de los elementos de bioseguridad que tenemos, cada uno de los elementos de protocolo, podamos unir todos juntos, vamos a tener un regreso a clase seguro, ¿verdad? Luis, para ir redondeando, esto que le preguntaba también a Rafael, ¿se podría entender de que, bueno, desde el Ministerio de Salud, eso que hablábamos recién, la preocupación real por el aumento por los contagios, eso existe, eso no se puede negar? Pero por otro lado también hay una responsabilidad de esto que me planteaban acá por mensaje, de que el plan de vacunación yo no sé si fue muy eficiente. Entonces, como una manera de compensar lo que no hicimos bien, entonces lo primero que se nos ocurre es volver a las clases virtuales. Y yo creo que eso está demostrado de que la sociedad hoy rechaza en todos los órdenes. Rechazan los padres. ¿Por qué? Porque los padres ya no se quedan más en la casa con los hijos. Rechazan los padres porque no tienen la posibilidad de tener la conectividad full. Incluso la tenían cuando ellos estaban en la casa porque tenían en sus teléfonos. ¿Por qué además? Porque ha causado un modelo de educación en que la parte afectiva, emocional, se ha hecho un daño enorme. Entonces hay demasiados elementos hoy en la experiencia anterior en que con hablar de clases virtuales va a ser es imposible prácticamente. Nosotros no vemos cómo se pueda hacer. Lo dijo Rafael, los docentes están estresados, los docentes es un sistema que a los docentes no están preparados para vivir lo que es una educación virtual real. Entonces yo creo que hablar de la virtualidad nos falta mucho para eso. Se puede hablar de una educación a distancia, se puede hablar de una educación mixta de componentes presenciales y a distancia, pero no por medios virtuales. En general el Paraguay creo no está todavía listo para hablar de esa virtualidad o de esa digitalidad. Ahora bien, yo creo que lo que decía Hugo es lo más importante, o sea, trabajar con una conciencia familiar. Esto comienza, y vos lo señalaste, Jorge, comienza en la casa, comienza el cuidado. O sea, si nosotros no restringimos nuestras actividades sociales, si nosotros no cuidamos nuestras actividades sociales, esto no va a controlarse solamente parando la escuela. Tenemos que entender que es al revés. Tenemos que restringir nuestras actividades sociales para que los chicos puedan ir a la escuela. Entonces yo lo que le llamo a las familias es lo siguiente. Si queremos tener clases presenciales, cuidemos nuestra activación social, cuidemos las relaciones sociales de nuestros hijos, quedémonos un poquito más en casa para las cuestiones, celebremos otra vez como celebrábamos los encuentros más reducidos, y eso va a posibilitar que sigamos teniendo las clases presenciales, que es lo que necesitamos y lo que sus hijos necesitan para desarrollar un aprendizaje de calidad, por lo menos en este tiempo. Eso de adelantar las vacaciones de invierno, eso ya no está en el presupuesto, Luis. Y es difícil en este momento, Jorge, porque hay una planificación, entra una época de exámenes, es difícil cambiar sobre la marcha, es difícil. Ahora, yo creo que sí se puede hacer una adecuación del calendario. Yo creo que eso todavía sentándonos a conversar y ver, se puede hacer. El calendario es una arbitrariedad finalmente que en la que nos hemos puesto de acuerdo un grupo de personas que creemos que es lo mejor, basándonos en esto que decía muy bien Hugo, la previsión, el frío, las estaciones, es decir, es como un receso de invierno que se hace, pues esa es la palabra técnica, no son vacaciones, sino es un receso de invierno, justamente para mitigar esa posibilidad de contagio y de frío. Entonces yo creo que eso podemos nosotros disponer y decir, bueno, vamos a ser más flexibles, vamos a ir más semanas, vamos a poner antes, vamos a movernos de alguna manera. En eso se puede trabajar. Yo creo que haciendo una programación adecuada e incluyendo a todos los sectores en esa programación, porque además otra vez ahí yo diría,
que pueda ser realizada de acuerdo a la realidad de cada región, de acuerdo a la realidad de cada escuela, de acuerdo al programa de cada escuela. A lo mejor habrá alguna escuela que no tiene las condiciones, como decía Rafael, y bueno, tiene que tomar una medida extrema hoy y se hace, pero es una escuela, no con una decisión afectar al 100%. Luis Ramírez, gracias por tu tiempo, muy amable, seguimos en contacto. Gracias, Hasta luego, Luis Ramírez. Él es de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay. Por último, Hugo Tintel. Lo que le preguntaba también a Luis, no tiene sentido adelantar las vacaciones si es que no se toman estas medidas que él decía, el tema social, no va a tener sentido. O sea, cortamos ahora y se vuelve otra vez, va a seguir el invierno, vamos a repetir la historia. Me parece que esa no es la salida, ¿verdad? Jorge, desde el gobierno central, por indicación del señor presidente, el señor ministro, ha instruido a sus equipos técnicos fortalecer lo que es el Centro de Operaciones de Emergencia en el contexto de educación. 17 referentes departamentales más capital. Aquí no voy a asumir yo una posición un poco de tranquilidad desde el punto de vista que tenemos la estrategia concreta en función a cómo creemos que tiene que funcionar. Acá hay un compromiso y tengo que destacar el trabajo de casi 75.000 docentes del sector público, privado, subvencionado, que viene arrastrando un trabajo de 2 años, como lo mencionó aquí el compañero de la UNE, reconociendo también el apoyo técnico de la mesa con padres y la mesa con estudiantes, en donde estas casi 10.000 instituciones, estos casi 75.000 docentes, han hecho un trabajo de honrar el servicio público en pandemia. Y han entendido que el sistema de trabajo está centrado en el manejo de información y hacer los filtros. Y si es el modelo que funcionó para permitirnos tener un retorno seguro en este año, creo yo que tenemos que cuidar genuinamente ese trabajo coordinado de manejo de información. El adelantamiento de clases o la movilidad del calendario no está supeditado como estrategia o no fue una opción barajada por el señor ministro, porque efectivamente no hay elementos de análisis de riesgo que puedan elevar a un tono como te decía, de naranja a rojo, que sea una opción válida. ¿Por qué? Porque hay un proceso de calendario y hay elementos de análisis de riesgo que te permiten valorar que la situación está manejada. Pero si la comunidad educativa toda, directores, docentes, padres de familia, estudiantes, no somos conscientes como sociedad de que el manejo de información en el filtro adecuado va a permitir evitar que siga circulando dentro del contexto educativo el virus, yo no quisiera apresurarme a decir que si no somos conscientes de esa opción, vamos a pasar ya directamente de este naranja a rojo y vamos a tener que optar por las otras estrategias, porque hay como 3 estrategias por cada acción. Entonces, yo tengo que valorar el trabajo de todo este circuito que mencioné de personas, también del equipo técnico. El Ministerio de Educación tiene muy buenos equipos técnicos en esta área y en otras de acompañamiento, y un grupo de estudiantes que hoy desde el INAE, del Instituto Nacional de Educación Superior, en el área de Ciencia de la Educación, está trabajando en una investigación cruzando datos, porque recordás a vos que tuvimos aporte desde China, Taiwán, con aportes de medición de CO2, que es la ventilación cruzada en el aire, que es el oxígeno dentro del ambiente. Entonces, estos chicos están aportando desde el punto de vista científico en trabajo de campo, no solamente en una especulación que yo te quiero dar como para decir, te quiero convencer que este es el modelo. No, es un trabajo de 10 años, un trabajo del trimestre, y eso es lo que se puso sobre la mesa y la decisión fue tomada con la resolución 400, que va a monitorear del lunes 6 al 10 cómo se comporta la comunidad educativa. Perfecto. Bueno, no tenemos más tiempo. Rafael, cada uno tiene que poner su parte, ¿verdad? No hay otro secreto. De eso se trata, ¿verdad? Y en esa tónica nosotros siempre trabajamos, Jorge. Lo que nosotros traemos un poco dentro de la educación es un poco justamente la visión de la sociedad, porque nosotros no somos solamente una organización corporativa que lucha por la mejor condición de trabajo del docente, sino que nos interesa toda nuestra comunidad educativa, porque en la comunidad educativa está nuestro objetivo.
Sobre eso trabajamos, sobre los alumnos trabajamos, sobre la situación laboral de los padres trabajamos, sobre la situación económica de los alumnos trabajamos. Por eso que nosotros siempre estamos mirando un poco desde una perspectiva mucho más abarcativa toda la situación, y en ese contexto nosotros siempre hacemos nuestro aporte. Por eso nosotros nunca queremos estar ausentes, diríamos, porque nosotros somos un poco la caja de resonancia de un sector grande de la sociedad, no solamente el sector docente. Don Rafael, gracias por su tiempo, muy amable. Gracias a vos, Jorge. Hugo, muchas gracias. Gracias. Si me permitís una acotación, desde el Ministerio de Educación y Ciencia estamos atentos a cualquier referencia a la ciudadanía en general o cualquier sector que evidencie que alguna de las cuestiones planteadas hoy no se está dando. Entonces, por nuestras redes sociales, cualquier tipo de reclamo o denuncia, atento a lo que va a ser el calendario escolar de esta semana. Perfecto, Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a la pausa, a la vuelta. Diego Galeano, ministro de Deportes, con nosotros. Ya venimos. Viaja tranquilo con Banco Basa, pagando hasta en 12 cuotas, sin intereses, con tus tarjetas de crédito en todas las agencias de viajes y aerolíneas del país. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Y está con nosotros Diego Galeano, ministro de Deportes. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Jorge, ¿cómo está? Toda la audiencia. Muy buenas noches a todos. Bueno, vos supiste cuándo, hace 2 semanas nomás, ¿verdad? Hace 10 días. 10 días. Bueno, la preocupación, por supuesto, sé que hablaste del tema, ya te preguntaron, y nosotros dijimos, bueno, ¿cómo estamos? Hablamos con Camilo Pérez el otro día, me dice, no llegamos de manera óptima, pero llegamos para los Juegos del Sur. ¿Es así? Bueno, la verdad que asumimos el ministerio en esta etapa bastante desafiante por los Juegos del Sur, que son del 1 al 15 de octubre. Tenemos muchas cosas en tiempo, algunas cosas un poco avanzadas, también tenemos obras, la verdad que atrasadas, pero creo, Jorge, que eso en unos juegos de esta magnitud, sobre todo teniendo en cuenta que es la primera vez que Paraguay realiza unos juegos así, podemos llamarle normal, por la cantidad de nuevas sedes que hay que construir, hay que hacer. Entonces, si bien no es para estar tranquilos, va a requerir de mucho trabajo estos meses que quedan, pero así como dijo Camilo, creo que vamos a llegar si todo va bien. Hoy no tenemos problemas de presupuesto, Diego. Bueno, la semana pasada estuve con el ministro de Hacienda y la verdad que manifestó todo su compromiso y su apertura para poder desarrollar los juegos así como se tiene pensado, ¿verdad? Así que yo creería, si bien hay ahora desembolsos muy importantes que hacer en estos próximos 2-3 meses, que hay que intentar finalizar todas las obras, creo que estamos todos en un mismo equipo, porque acá lo que está en juego es la marca país, ¿verdad? Creo que son unos juegos que va a poner a Asunción y a Paraguay, sobre todo en el centro de atención del mundo deportivo internacional. Entonces creo que estamos todos comprometidos con esta causa. Tú sabes que ahí estoy 100% de acuerdo contigo. Acá estamos todos comprometidos, marca país. Porque a nosotros nos pareció importante hablar, darle seguimiento a este tema. Y si hace falta, no sé, golpear puertas, juntarnos todos para que esto salga. Porque imagínate lo que sería para el Paraguay si llega el 1 de octubre y nosotros no estamos en condiciones en materia de infraestructura. Podríamos hacer un blef a nivel internacional, los ojos de la región mirando a Paraguay, Asunción. Entonces no queremos eso, ¿verdad? Entonces ahí es donde tanto vos, Camilo y otras autoridades involucradas tienen que apretar el acelerador al máximo. Totalmente de acuerdo, creo que va a ser una decepción, pero creo que la mentalidad que estamos teniendo en estos primeros 10 días es no mirar tanto para atrás. Creo que lo que nosotros queremos es mirar para adelante. Justamente ayer estuvimos recorriendo todas las sedes, tanto en la Secretaría de Deportes, el Comité Olímpico y el Centro Acuático Nacional, haciendo un recorrido todas las sedes con los constructores, con los fiscalizadores de obras, con presidentes de federaciones, con el equipo del Comité Olímpico, la Secretaría de Deportes y también de los Juegos del Sur, porque necesitamos trabajar todos juntos para poder llegar, ¿verdad? Entonces creo que tenemos más claro ahora dónde tenemos que apretar más y bueno, desde mañana vamos a empezar con ese trabajo definitivamente.
¿Y qué es lo que nos falta? ¿Qué es lo pendiente todavía urgente que falta? Dijiste algunas cosas que ya están concluidas, otras hasta a mitad, otras están empezando. ¿Qué es lo urgente que falta ahora? Y hay obras que están atrasadas, tenían que estar terminándose y están muy por debajo de eso. Y también hay ciertos implementos que hay que importar y creo que todos sabemos los problemas que hay hoy con importaciones que tienen que venir desde China, de otros países bastante lejanos y para los juegos quedan nada más que 4 meses, ¿verdad? Entonces estamos mirando bien esos puntos, seguramente algunas cosas vamos a tener que traer por avión, algunas otras cosas ya están saliendo y vamos a hacer el seguimiento cercano para que llegue cuando tiene que llegar. Y en cuanto a las obras, si me preguntas una preocupación especial, te diría el Centro Acuático Nacional, ¿verdad? Que está ahí en el BSP, creo que es una obra importante que del recorrido que hicimos ayer creo que es la mayor preocupación que tengo en estos días. ¿Esta foto que estamos viendo es de eso? ¿O no? Sí, ¿Es? Estas son las fotos de ayer que estuvimos recorriendo todas las obras justamente, sí. ¿Esto es dónde me dijiste? Básicamente los Juegos de Sur tienen dos lugares donde están la mayoría de las sedes, que son el Comité Olímpico Paraguayo Sí. y la Secretaría Nacional de Deportes. Después hay otras sedes también, pero la mayoría de los deportes van a jugar en esos 2 lugares. Cuando asumiste, supongo que te llamó el presidente para ofrecerte el cargo, yo dije, el otro día yo mencionaba en la radio, yo decía, no, si yo soy Diego, me dan una especie de pelota tatá en un momento tan complicado, por un lado porque estás contra el reloj y por otro lado esa presión de que justo te agarras este cargo donde vamos a tener un evento histórico para el Paraguay. Así mismo, porque la verdad que sí, pensé bastante, pero si bien, para serte sincero, da un poco de miedo todos los desafíos que hay estos meses para poder llegar bien a los juegos, creo que a nivel deportivo y social, poder desarrollar unos juegos de primer nivel va a ser un antes y un después para el deporte paraguayo. Creo que ese es el desafío, esa es la mentalidad con la cual estoy asumiendo este desafío hace 10 días, porque creo de verdad que poder sacar unos buenos Juegos de Sur va a ser un antes y un después para el deporte paraguayo. Sin ninguna duda, por un lado, para el deporte paraguayo, por otro lado, la cuestión social que mencionás, por otro lado, hablaba el otro día con la referente de la Asociación de las Industrias Hoteleras, que ese es un sector muy afectado por la pandemia, que todavía no se recuperó, a diferencia de otros sectores que ya se recuperaron en un 100%. Ese es un sector que todavía creo que está en un 70% y tienen una expectativa tremenda con esto. Sí. O sea, mirando desde ese punto de vista, quienes van a ganar, el beneficio es demasiado grande. Por eso la parte que les corresponde a ustedes, que es poner en condiciones, es determinante, Diego. Totalmente, Jorge. Tenemos más de 30 hoteles reservados para esas fechas. Tenemos más de 4.500 atletas que van a estar viniendo. Eso no solamente va a ocupar y va a mover la economía en el sector hotelero, sino también en todos los restaurantes, los shoppings, las tiendas de conveniencia, etcétera. O sea, creo que va a generar un movimiento en la economía muy interesante para todos los sectores. Estos atrasos en algunas obras, no sé si tuviste ya tiempo de interiorizarte del todo, ¿se dieron por qué? Porque por esos procesos naturales de las licitaciones que hace el Estado, ¿verdad? Vos sabés que se hace el llamado, se presentan las ofertas, se vienen las protestas, van a contrataciones públicas y hay una cuestión natural, ¿verdad? ¿Esos atrasos se dieron por eso o por otras cuestiones? La verdad que no sabría, Jorge, decirte con exactitud, porque como te dije, la verdad que corté todo tipo de conversación sobre esos temas desde que ingresé, porque la actitud y lo que queremos transmitir es trabajar a full estos 4 meses que quedan y mirar para adelante. O sea, la verdad que a mí no me va a sumar mucho saber por qué no se inició la obra 3 meses antes o 3 meses después. Lo que nosotros queremos ahora es terminar la obra para tener unos Juegos de Sur de primer nivel. Y eso es lo que estamos mirando hoy básicamente. Claro, pero igual hay que revisar y saber en qué situación está, ¿verdad? Sí, claro. Si pararon yo te preguntaba, si fue una cuestión burocrática natural de cómo funciona nomás luego el Estado en los procesos licitatorios o por otras cuestiones.
No sabría decirte con exactitud, para serte sincero. Pero sí, sin lugar a dudas, seguramente cuando tengamos un poquito más de tiempo Claro. y tengamos todas estas horas avanzando como queremos, vamos a sentarnos a mirar un poco todos los detalles y los pormenores de lo anterior. Dijiste que hablaste con el ministro de Hacienda. Él te dijo, adelante, recursos ya presupuestados, pautados, eso se va a contar, se va a tener. Sí, así me dijo. Porque acá lo que a mí me decían también era, si bien hay 4 meses, hay obras que sí se pueden terminar, tenemos factor climático, o sea, hay muchos factores que podrían, digamos, conspirar también, ¿verdad? Sí, sin duda. Creo que ayer cuando hacíamos el recorrido y los constructores nos decían, nosotros les manifestábamos nuestro interés, que inclusive hay obras que vamos a tener que empezar a trabajar 24 horas. Y todo ese tipo de cosas coincidimos. Creo que un factor no menor que no está bajo nuestro control es el tema de la lluvia, ¿verdad? La lluvia, sin lugar a dudas, atrasan las obras, así que va a ser un tema a tener en cuenta, pero como te digo, creo que y estamos confiados de que apretando el acelerador en esas obras que están en rojo, vamos a llamarle, vamos a llegar a los juegos. Vos, Diego, que fuiste deportista, imagino que entendés perfectamente el estado, la sensación de quienes están en esto, de que no sé hasta qué punto se le da la notoriedad que necesitan en nuestro país en particular. Por eso que mencionabas, después de la realización de estos Juegos ODESUR 2022, yo creo que va a marcar un antes y un después, no solamente desde el punto de vista de demostrar nuestra capacidad de organización de un evento de esta naturaleza, sino también ese respaldo a esa comunidad deportiva, del deporte, ¿verdad? Que necesita una vidriera como esta para hacerse sentir, ¿verdad? Porque yo con todas las asociaciones hablo y siempre estamos con problemas presupuestarios, remando, buscando sponsor, competencias a las cuales no participamos porque no hay auspiciantes. Y, o sea, vos viviste eso en carne propia, ¿verdad? Sabés perfectamente cómo es. Así mismo, Jorge, creo que esa es una realidad que no podemos negar, ¿verdad? Creo que el presupuesto siempre es limitado. Creo que en la mayoría de los lugares donde uno va, y sobre todo teniendo unos juegos tan cerca, el presupuesto siempre va a ser limitado, pero ahí es donde tenemos que intentar hacer lo que podamos para que con gestión podamos conseguir esos pequeños fondos que nos hacen falta, ¿verdad? Pero para tener una idea, como vos decías, en los últimos Juegos ODESUR que fueron en Cochabamba, tuvimos cerca de 300 atletas que fueron a jugar, creo que eran 280 más o menos, que fueron a competir a esos juegos, y acá en los Juegos ODESUR Asunción 2022 vamos a tener 600 atletas aproximadamente paraguayos. Entonces, sin lugar a dudas, creo que traer unos juegos así, si bien requiere una inversión muy importante, también le va a dar infraestructura a deportes que no tenían, y vamos a darle la posibilidad a muchos más paraguayos por competir en su país en unos juegos de este nivel. Haciendo esa comparación nomás de 300 a 600, duplicamos la cantidad, ¿verdad? Hay que duplicar las medallas también. Las medallas, ¿verdad? Por eso yo te decía, insisto, porque vos sabés perfectamente, porque sos deportista, ¿verdad? Pasa por la cuestión motivacional esto. No solamente por tu capacidad, por tu talento natural, innato, lo que fuese, sino el estado de ánimo, ¿verdad? Sentirte respaldado, sentir el apoyo, sentirte que no estás remando solo, digamos, ¿verdad? Eso es clave, supongo. Totalmente. Yo creo que es un factor de muchas cosas, como vos decís, ¿verdad? Creo que hoy el Comité Olímpico Paraguayo tiene un predio que está mejorando a pasos agigantados en los últimos años. Hay un equipo multidisciplinario, trabajar con los atletas, hay sedes. Hay deportes que no tenían ni sedes en Paraguay. Hoy creo que van a tener y sedes de primer nivel. Nos comentaban ayer el velódromo que se está haciendo en el Comité Olímpico Paraguayo, con algunos súper pequeños ajustes después de esta competencia, inclusive puede traer campeonatos mundiales, por ejemplo, ¿verdad? Entonces creo que sin lugar a dudas va a ser un antes y un después, y yo creo que más atletas van a tener la oportunidad de competir y desarrollarse. Cuando decís también tenemos que apostar a tener más medallas, ¿cuál es nuestro fuerte?
como país? ¿Qué especialidad? No, ¿Qué varía, modalidad? varía mucho, hay deportes que tienen más modalidades, entonces se puede conseguir más medallas en esos deportes que de repente, por decirte, un tenista puede competir en singles o en dobles, puede tener a lo mejor hasta 2 medallas, pero a lo mejor un nadador puede competir en más modalidades y tener muchas más medallas, ¿verdad? Pero los deportes varían, pero nuestro objetivo este año para los Juegos de Sur son 50 medallas por lo menos, ¿verdad? En Cochabamba habíamos tenido 30. Ujú. Claro, cada vez, en cada competencia ir sumando, ¿verdad? Sí, ¿Esos 30 eran principalmente en varias modalidades o en varias modalidades, no recuerdo Claro. exactamente qué deporte. ¿Y por qué vos que venís del mundo del tenis? Recuerdo que una vez cuando lo tuvimos a Víctor hace un par de meses, hablamos del tema Odesur cuando estaban debatiendo el tema presupuesto en el Parlamento. Yo decía, ¿por qué hoy da la sensación de que nos estancamos? Ahora ¿cómo es que se llama Vallejo? Creo que ahora nos entusiasmamos de vuelta. Y él me decía, la cuestión motivacional. ¿Cuál es la explicación que vos le das que venís de ese ámbito, Diego? Y yo creo que, como te digo, no hay un solo factor. Sí hay una cuestión motivacional, lógicamente, poder traer esta clase de competencias y jugar acá con tu familia, con tus amigos, con tus compañeros, con tus conocidos, creo que ayuda. Pero también estamos hablando de que tenemos una población inferior a otros países acá al lado nuestro, que tienen muchos atletas. Ahora estamos poniéndonos al día con mucha infraestructura que hacía falta. Capacitación a entrenadores, capacitación a árbitros. O sea, creo que son muchos puntos a tener en cuenta para poder sacar. Y después están los atletas como Dani, en este ejemplo que pones, Sí. que Dani hoy está completando número 2 del mundo en juveniles. Ojalá pueda ser uno en un corto tiempo, creo que tiene muy buenas chances por el nivel que está jugando. Y son jugadores que salen una vez cada mucho tiempo, ¿verdad? Para nosotros. Creo que después de Víctor Pecci, hoy le tenemos a Dani Vallejo que con una proyección interesante. Detrás de él también viene Martín Vergara, que está creo que 30, 35 del mundo hoy. Y son dos jugadores que yo creo nos van a dar mucha alegría, sobre todo en la Copa Davis, también acá por Paraguay en los próximos años. Para ir redondeando, vos que estás hoy en ese cargo de ministro de Deportes, la garantía hoy de tu parte, porque ya te sentaste allí, ya estás viendo cómo avanzan las cosas, llegamos en materia de infraestructura y no vamos a pasar ningún papelón a partir del 1 de octubre con esto. ¿Vos tenés la garantía de eso, Diego? No sé si decirte garantía, pero vamos a trabajar durísimo y yo creo que con el compromiso de todos, yo creo que vamos a llegar. Cuando decís compromiso de todos, principalmente la de ustedes, ¿verdad? Que están quienes Nuestro tienen las compromiso, decisiones, ¿verdad? el compromiso de los constructores, que van a tener que poner un esfuerzo también para acelerar algunas obras, el compromiso de todo el equipo, no solamente la Secretaría, sino también del Comité Olímpico Paraguayo, el equipo de ASU 2022, le llamamos al equipo que está laburando en los Juegos de Sur. O sea, creo que es un compromiso general y también, no solamente la Secretaría de Deportes, nosotros tenemos convenios y tenemos muchos convenios que tenemos con otras entidades del Estado que también vamos a necesitar de ellos para poder sacar adelante los Juegos, ¿verdad? Entonces, yo creo que por eso, a eso me refiero con un compromiso un poco de todos, obviamente que principalmente nuestro, pero un compromiso de todos y yo creo que con eso vamos a llegar. Hoy hasta ahora se percibe una conformidad por parte de estos 600 atletas paraguayos que van a competir, ¿verdad? Está cada uno preparándose, Sí. entrenando, poniéndose a punto para lo que va a ser la competencia. Sí, yo la verdad, Jorge, no pude todavía entrar al detalle de la preparación de atletas. Yo sé que hay varios atletas que están preparándose, algunos están sacando medallas en una competencia internacional estas semanas. No puedo entrar al detalle todavía, pero sí, hoy los atletas tienen una beca, más de 200 atletas tienen beca en la Secretaría Nacional de Deportes para su preparación para estos Juegos justamente, ¿verdad? ¿Cuál es tu relación con Camilo? ¿Bien, Pérez? Yo diría con una relación muy buena. Yo estaba con él en el Comité Olímpico antes de asumir este cargo. Y desde que asumí, no te mentiría que hablo casi todos los días con él, si no es todos los días. Claro, por el entendimiento de ambas instituciones, ustedes dos, es clave para que esto salga también, ¿verdad? 10 puntos hasta ahora realmente.
Diego, gracias por tu tiempo, muy amable. Gracias, Jorge. Déjame mandar un saludito a mi abuela que me está mirando y le mando un saludo y un beso grande. Vos estás del tenis, nada. Me dijeron que estás con el pádel ahora, ¿cierto eso? Estaba hasta hace 10 días. Ya no tenés tiempo para nada. Por ahora juego de sur 100%. Bueno, gracias, Diego. Gracias, Jorge. Bueno, gracias por acompañarnos. Nos reencontramos el próximo domingo, si Dios quiere. Buenas noches.